Esta es Radio Dinámica. 1490 AM. Sobrenatural. Eres el manantial sobrenatural. Gloria a Dios, le damos la honra y la gloria a Dios en esta preciosa tarde. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se encuentran en modo expectante y también bendecimos a todos los que nos permiten estar acá en esta transmisión. Pues bendecimos a la pastora que nos dio la oportunidad de seguir llevando la tierna y dulce palabra del Señor. Pues no hay nada más hermoso que tenemos los hijos de Dios, que es el escuchar la voz de Dios. Pues a nosotros se nos ha sido dado la fe como un regalo, como una dádiva de Dios. De acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 8, dice la Escritura que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues esto es un don de Dios, un regalo de Dios, que le ha sido dado exclusivo y único a los hijos del reino. Esta dádiva, este regalo, pues somos más que bienaventurados, porque fue el Señor que le plació. Él dice en Romanos 9:16 que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, de quien Dios quiere y tiene misericordia. Pues y esto solo depende estrictamente de Dios. Es Dios el que nos llama. Es Dios el que viene al encuentro por nosotros. Juan 6:65 dice la Escritura que Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajese primero. Pues sabemos que es Dios el que nos trae. Es Dios que produce en vosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. De acuerdo a Filipenses capítulo 2, verso 13, pues y Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes esta hermosa palabra, pues queremos meditar en la Escritura, queremos ya entrar al calor de la palabra y quería que usted abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, del verso 4. Capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Leemos la palabra y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Santo sea su nombre. Alabanza a su nombre, gloria a Dios, bendito Jesús. Padre, que en esta preciosa tarde tu palabra corre y sea glorificada y cale en los corazones de tu pueblo, Señor. Háblale a tu pueblo, háblale a tu iglesia, Señor, para que nosotros no podamos salir diferentes, Señor, podamos salir bendecidos con la palabra. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo. Gloria a Dios. El apóstol Pedro nos revela a través del Espíritu Santo en Primera de Pedro capítulo 4, verso 12, él manifiesta y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Es como si alguna cosa extraña aconteciese a vuestra vida. Pues hay momentos que nosotros no entendemos que acontece en nuestra vida. Llega un momento en que Dios te prueba.
Hebreos capítulo 12, verso 6 dice la Escritura que todo aquel que toma por hijo el Señor disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues los hijos de Dios van a ser pasados por el proceso, van a ser pasados por pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que probarnos. Dice la Escritura que una vez pasando la prueba, el Señor nos llevará a otro peso, nivel de gloria para nuestra vida. El Señor no va a depositar en ti el llamado que tiene para ti si no eres procesado. Primero tienes que ser procesado. Los grandes hombres de Dios fueron procesados. Jeremías fue llamado por Dios, dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice, antes que te formases en el vientre, yo ya te conocí. Y te di por profeta a las naciones, y te santifiqué. Antes que el mundo se formase, ya Jeremías había sido escogido por parte de Dios. Vino predestinado por parte de Dios. La Escritura dice en Jeremías capítulo 1, verso 5, le dice, antes que te formases, yo ya te conocí. Antes que se formase en el vientre de su madre, ya Jeremías estaba predestinado, escogido por Dios. ¿Para qué? Para ser profeta a las naciones, dice, para ser profeta. Fue Dios que estableció a Jeremías. Y Jeremías tenía que llevar una palabra al pueblo de Israel. Jeremías tenía que decir, Babilonia vendrá a conquistar Jerusalén. Será conquistada Babilonia. Y Jeremías anunciaba por cuantas veces daba voces, gritos, violencia y destrucción. Jeremías, llegó un momento en Jeremías que entró el desánimo en Jeremías. Jeremías, dice la Escritura que Jeremías dijo, por cuantas veces hablo voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dijo Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías, un hombre que lo había llamado el Señor, Jeremías entró el desánimo y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Dijo, ¿sabes qué? Esto me ha sido un problema. En vez de hacerme una bendición, me ha sido un problema, he sido procesado. Porque anuncio que vendrá Babilonia, conquistará a Jerusalén y todos se burlan de mí. Jeremías se burlaban de Jeremías que traía una palabra de Dios. Jeremías, Dios lo había establecido a Jeremías, pero Dios lo estaba probando. Dios estaba probando a Jeremías. Y Jeremías entró un momento en un desánimo, en el momento de angustia. Muchas veces, tú, querido hermano, que Dios te llamó a tu ministerio, que Dios te llamó a evangelizar, que Dios te llamó a pastorear, y Dios te ha probado. Dios te ha probado. Vas a ser probado, iglesia, por Dios. Tú, querido amigo, querido evangelista que estás ahí, que estás desanimado por cuántas veces hablaste la palabra de Dios, por cuántas veces predicaste. Vengo a decirte que es necesario la prueba. Es necesario el proceso. Es necesaria la prueba. Porque ahí es donde Dios se manifiesta. Porque en los hijos, dice la Biblia, Proverbios 24:16, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Es que los justos nos levantamos. Es que los justos nos levantamos. ¿Por qué nos levantamos? Porque es el poder de Dios que nos guarda, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es que Dios guarda a sus hijos. Dios te guarda. Ahí donde tú te encuentras, querido amigo, querido pastor, querido evangelista, que estás con el desánimo, que Dios te ha probado en este momento, que Dios te tiene pasando por el proceso, pues quiero decirte que el Dios del cielo,
es el que nos honra, que el Dios del cielo es el que nos levanta, porque no depende de ti, ni depende de mí, depende de Dios. Es Dios el que te va a levantar. Es Dios el que trae la palabra para nuestra vida. Es Dios el que trae la palabra precisa a nuestra alma, a nuestro espíritu. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que la palabra de Dios es la que nos cambia. Es la palabra de Dios es la que nos limpia. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Juan 17:17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando nosotros conocemos su palabra, cuando nosotros damos la palabra de Dios, lo que estamos dando es vida. Jesús dijo, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es que estas palabras son espíritu. Estas palabras que están aquí son dadas a los hijos del reino de los cielos. Estas palabras que están aquí son dadas para las ovejas del Señor. Son sus ovejas quienes oyen su voz. Las ovejas del Señor somos las que oímos la voz de Dios. Pero tenemos que ser procesados. Tenemos que ser probados. Jeremías se encontró en un momento de angustia. Se encontró en ese momento en que dijo, no me acordaré más de él. Y llegó un momento, si el mismo Dios le habló a Jeremías, y Jeremías entró en ese desánimo. Es necesario pasar por el proceso. Es necesario ser probado. Es necesario la prueba. Es necesario el desierto en nuestra vida. Es necesario. Pero quiero decirte que ahí en el proceso, en la prueba, en el desierto, ahí está Él. Ahí está el Señor. Ahí siempre está Él. Él para responder a tu petición en tu corazón, Él te responde. Dice la Escritura, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Porque los justos, somos los justos, los que fuimos añadidos al cuerpo de Cristo. Los justificados, Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por esta fe que tenemos entrada a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia que ha sido dada para los hijos del reino. Esta gracia que ha sido dada para los que creen. Dice la Escritura en Juan 3:18. El que cree en mí no es condenado. Pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. No es que será. No es que es a futuro, será condenado. No. Dice la Biblia que ya ha sido condenado. El que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18 lo dice. Por eso es que el Evangelio es para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Y los hijos del reino han sido diseñados a creer en esta palabra. En los hijos del reino se cumple Romanos 9:16. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es que como hijo del reino estás diseñado a escuchar la voz de Dios. Pues eso ocurre en la iglesia. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a los hijos del reino. Porque Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Desde antes que el mundo fuese formado, usted fue escogido por parte de Dios para dar buenas obras. Fuiste elegido para dar buenas obras. Esa es tu naturaleza. Esa es la diferencia entre los hijos del reino, dice la Escritura. Y esa es la diferencia entre el impío. El impío no porta fe. El impío no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia le dice al impío persona natural. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. Es que no las puede entender el impío. No podrá entender la Escritura. Pero los hijos del reino son a quien vino la palabra. Vino la palabra a la iglesia, a sus ovejas, a los nacidos del Espíritu. Los nacidos del Espíritu le vino la palabra. Jesús le decía a Nicodemo en Juan 3:6, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Haciendo una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual, los nacidos del Espíritu. Dice la Escritura que los hijos del reino fuimos engendrados por Dios. Eso dice la Biblia. ¿Dónde dice eso la Escritura? Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 1, verso 13. Gloria sea su nombre. Juan, capítulo 1, verso 13, dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendró a los hijos del reino a través del Espíritu Santo. Por eso es que Mateo capítulo 13, verso 11 dice, a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos. Jesús decía, mas a ellos no les es dado. Solo le ha sido dado a la iglesia conocer estos misterios. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los que nos salvamos, esto es poder de Dios. Es que es poder de Dios, porque la palabra tiene poder para levantarte a ti, querido amigo, querido hermano, querido pastor, que estás desanimado. Es que es poder. Es el Espíritu Santo que está en ti, el que hace la obra, el que nos guarda con su poder, de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 1 verso 5, que sois guardado por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda. Dios nos guarda. Por eso es que la palabra es como una espada de dos filos, que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y Jeremías, estando procesado, estando en el proceso, en la prueba, dijo, no me acordaré más. Ya no quiero saber más. No hablaré más. Señor, me ha sido un problema. Me es un problema, Señor. Cuando hablo tu palabra, la anuncio, la predico. Me ha sido un problema, dice. Dice la palabra que todos los amigos de Jeremías miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos contra él nuestra venganza. Pero lo que no sabían es que Jeremías dijo, más Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada.
Jeremías en el verso dice con O mayúscula: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza, porque a ti he encomendado mi causa. Jeremías puso la causa, todo lo que se predecía, en el Señor. Por eso, querido amigo, querido hermano, querido pastor, es Dios el que te levanta, es Dios el que te vuelve a dar su fuerza, su poder, porque el impío quedará postrado, dice la Escritura, Proverbios 24:16. Gloria sea su nombre. Me gustaría que esté copiando las citas bíblicas para que luego usted lo pueda escudriñar, para que luego usted pueda meditar en la Escritura. Porque en la meditación de la palabra está el rema, la revelación de la Escritura. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Es que el impío no va a poderse levantar, solo son los hijos del reino que se vuelven a levantar. Pero me dirás, hermano, es que yo estoy fuera del redil en esta hora. Hermano, yo servía al Señor. Pues quiero decirte que Él dice que tú eres su hijo. Y el que es hijo para siempre. El Señor jamás descederá a sus hijos. Fuiste escogido desde la eternidad para ser santo, puro y sin mancha, para estar delante de Él. En amor, dice la Biblia, para verte de predestinado. Es que Dios predestinó a sus hijos. Y lo que tú vas a cumplirlo. El llamado que tiene, tú lo vas a cumplir. Lo vas a hacer. Dios te va a levantar. El proceso es momentáneo. El proceso solo es momentáneo. Dice la Biblia que vamos a ser probados como el oro. Eso vamos a ser probados los hijos del reino. Procesos que son amargos a nuestra vida. Procesos que son tristes, dolorosos. Pero ahí el Señor se va a glorificar. Ahí el Señor está mostrando su poder. Porque Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo. El mundo tiene paz cuando tiene dinero en su bolsillo. El mundo tiene paz cuando tiene su nevera llena. Pero nosotros, los hijos del reino, tenemos paz. Aunque no tengas nada en tu mesa. Aunque no haya nada, pero tienes 2 rodillas para doblar al Señor y levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, no tengo nada esta noche, no tengo nada para darle a mis hijos. Pero cuando doblas tu rodilla, quiero decirte que el Dios del cielo responde. Jamás el Dios del cielo ha desechado una oración de un justo, jamás. Él está atento a las oraciones de los justos, dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Que los oídos de Jehová están atentos a la oración de los justos. Es que está atento el Señor a la oración de sus hijos, los justos, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, la iglesia, el cual Cristo es la cabeza y nosotros estamos añadidos al cuerpo de Cristo como iglesia, los hijos del reino. Por eso, esta palabra que el Señor ha traído esta tarde a tu vida es para que te vuelvas a levantar, que vuelvas a predicar su palabra, su tierna y dulce palabra del Señor. ¿Cuántos hijos del reino están allá afuera tropezados? ¿Cuántos hijos del reino están allá afuera tropezados, creyendo que ya Dios no los perdonará? Pero el hijo pródigo jamás dejó de ser hijo. El hijo pródigo solo salió de casa. Solo salió de casa y malgastó todos sus bienes. Fue probado el hijo pródigo. Fue procesado. Cuando fue probado, llegó a casa. Quería buscar trabajo, dice la Escritura, que pidió trabajo a un ciudadano. Aquel ciudadano le dio trabajo para que dé de comer algarrobos a los cerdos. Mientras daba de comer algarrobos a los cerdos, él dijo: ¿cuántos jornaleros
hoy tienen que comer en la casa de mi padre y yo aquí pasando hambre. Pero el Espíritu Santo despertó al hijo pródigo. Dice que él despertó y dijo: regresaré a la casa de mi padre. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Tan solamente ahí donde tú estás, solo tienes que decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra la tierra. No merezco ser llamado más tu hijo. Pero el Señor, ¿qué dijo al hijo pródigo? Lo esperaba con los brazos abiertos. Lo esperaba con los brazos abiertos. Nunca dejó de ser su hijo. Le cambió las vestiduras. Le puso un anillo, le cambió el calzado. Y eso es lo que viene a hacer el Señor a tu vida. A restaurar tu ministerio evangelístico, tu ministerio pastoral. Pastor, a ti te estoy hablando, pastor, esta tarde. Pastor, que fuiste nombrado por Dios, no fue el hombre que te nombró, fue Dios el que te llamó, pastor. Tienes que levantarte, pastor, a predicar su palabra. Tienes que volver a meterte en el fuego, pastor. Tienes que volver a su senda, Señor. Tienes que volver, pastor. El mundo podrá señalarte, pero a ti no te llamó el mundo, a ti te llamó el Señor. A su nombre sea la gloria. A ti te llamó Dios. Dios el que te plantó, Dios el que te puso el ministerio. No te lo dio el hombre. Y Dios es el que te da la revelación de la Escritura. El Espíritu Santo que está en ti, pastor, jamás se ha alejado de tu vida. Jamás. Los hombres, por falta de conocimiento, le dicen que el Espíritu Santo se va de los hijos de Dios. Y quiero decirte, pastor, esta tarde, Juan capítulo 14, verso 16, Jesús dijo que el Espíritu Santo fue dado para los hijos de Dios para siempre. Que Él enviaría el Espíritu Santo y lo iba a dar para siempre. Juan capítulo 14, verso 16. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, verso 16. La Escritura dice: y yo rogaré al Padre, decía Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué la Escritura dice y os dará? Porque tenemos que entender los tiempos de la palabra. Jesús estaba hablando a futuro porque aún estaba Jesús en la tierra. Pero el Espíritu Santo descendió en el día del aposento alto a los 120. No solo descendió a los 120, sino que descendió para todos los hijos de Dios. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que en vuestro cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios? Fuiste sellado, pastor. Tú, querido evangelista, que estás desanimado, el proceso es necesario, evangelista. Si no, pregúntale a Job. Si no, pregúntale a Job cuando lo perdió todo. Fue el proceso, vino de parte de Dios. Dice que el Señor le dijo a Satanás: tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso delante de los ojos de Dios. Mira qué condiciones tenía Job. Varón perfecto, recto, temeroso delante de los ojos de Dios. Dice que Job hacía ofrendas por si acaso sus hijos pecaran. Job hacía holocausto pidiendo, intercediendo por sus hijos. Y Dios lo procesó. Dios procesó a Job. Le dijo a Satanás: tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, un varón perfecto, recto, temeroso delante de los ojos de Dios. Satanás le dijo: pero acá si tú no lo tienes cercado, porque estamos cercados, hay un vallado de ángeles que nos guardan y nos cuidan. Y eso tiene que saber la iglesia, eso tiene que saber los hijos del reino, que tenemos un vallado de ángeles que nos guardan, que nos cuidan. Y Satanás le dijo: ¿no lo has coronado de bienes y favores? El Señor le dijo: ve y toca todo lo que tienes,
pero no toques su alma. Porque el enemigo no nos puede tocar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. La escritura dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Para que se cumpliera lo que Jesús decía en Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada puede dañar a la iglesia, nada puede dañar a los hijos de Dios, nada. Porque la iglesia tiene el poder, tiene la autoridad del cielo para en el nombre de Jesús echar todo espíritu inmundo. Eso tiene la iglesia. Ese es el poder de la iglesia aquí en la tierra. Eso es lo que tiene la iglesia. Pero la iglesia, al no conocer las escrituras, la iglesia al no tener la identidad, no saber quiénes son, viven atemorizados. Viven pendientes que el enemigo nos va a tocar, el enemigo nos va a venir. Hermano, usted tiene poder, dice el Señor, nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada os dañará. Santo sea su nombre, bendito sea su nombre. Jeremías procesado y Dios le daba palabra. Job procesado, dice que le mató sus ovejas, sus camellos, sus asnos, y le mató sus hijos. Job lo perdió todo. Job lo había perdido todo. ¿Y sabe qué dijo Job? Jehová me dio, Jehová me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Jamás atribuyó mal alguno Job. Jamás dijo esto vino de parte del Satanás, de parte del enemigo. Job dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque parece ser que Job conocía la escritura. Lamentaciones capítulo 37. Lamentaciones capítulo 3, verso 37 dice la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Es que de la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo. Lamentaciones capítulo 3, versos 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y Job lo confirma y lo repite Job, cuando luego del primer proceso, Job dice, Jehová me dio, Jehová me quitó. Y Dios lo vuelve a procesar y le envía una sarna. Le envía una lepra en ese entonces. Dice la escritura que cuando estaba pasando el proceso, la esposa de Job se levantó contra él. La esposa de Job, dice la palabra, que la esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Job le dijo, dando los frutos de un hombre espiritual, Job. ¿Cuáles son los frutos de un hombre espiritual? Los frutos del Espíritu: el amor, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Lo vimos desarrollado en Job. La mujer de Job le dice, entonces le dijo, Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo sueles hablar? Cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal?
En todo esto no pecó Job con sus labios, para que se cumpliera Santiago 4:17, que dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Pues la iglesia tiene que someterse a la palabra de Dios. La iglesia tiene que volver a escudriñar la palabra. La iglesia tiene que volver a los rudimentos, a la palabra. Job nos enseña que jamás refirió Job a decir que esto vino de parte del diablo. Esto vino de parte de Dios, dijo Job. Jehová me dio, Jehová me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La Escritura dice que Job dijo: antes de oída te había oído, Señor. Mas ahora, en el momento de la prueba, en el proceso, mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Es que el proceso viene para que nosotros conozcamos al Dios el cual hemos creído. El proceso viene para nosotros ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dice la Escritura que hay enfermedades que no son para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Es que hay enfermedades que vienen de parte de Dios para que Dios se glorifique en tu vida. Tu querido hermano, tu querida hermana que estás ahí, a través de la plataforma, a través de la transmisión, quiero decirte, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 5 verso 14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguna cosa os pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo quiero pedirle conforme a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios en esta tarde, quiero que Dios se sea glorificando en tu vida, que te esté sanando. Ahí donde tú estás, que sientas la sanidad divina del cielo, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Que te sane el alma, que te sane el corazón y que te vuelvas a levantar como el evangelista que eras, como el pastor que estaba haciendo. Ecuador necesita hombres valientes que vuelvan como ti, pastor. Necesita Ecuador hombres que prediquen y amen la palabra, hombres que no tuerzan la palabra, hombres que se paren a predicar la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 10. ¿Qué prefiero yo? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Si tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. Pues nosotros nos movemos para agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Para eso Dios nos plantó, para dar buenas obras. Jeremías se volvió a levantar. Jeremías se levantó en un mayor proceso, en un mayor avivamiento. Ese momento de prueba, ese momento que estás pasando, mujer. Como decía una hermana que perdía su casa y le decía: pastor, no tengo que comer esta tarde, pastor. Venga, lo invitó a comer una sopita de pan. Comer una sopita de pan significa que había una agüita, una cebolla y un pan. Y el pastor pasó y comieron, adoraron a Dios. Y el pastor le dijo: hermana, yo quiero orar por ti. Pastor se paró de la mesa, le puso las manos en la cabeza y le dijo: escucha, mujer, así dice el Señor. No solo comerás pollo. El Señor le dice: pastor, es que yo tengo una deuda, pastor. El banco me quiere quitar la casa, pastor. Le debo al banco, le debo $15,000, pastor, y no tengo cómo pagar. No tengo cómo pagar, pastor. El pastor oró y le dijo: escucha, así dice el Señor, la casa que tienes no la perderás. Pasó el tiempo, el pastor iba caminando por la vereda y la mujer venía corriendo. Dice: pastor, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué tan contenta que la veo, pastor? Hubo un milagro, pastor. Desde que usted oró, pastor, me han venido a dejar pollo frito, cazuela de pollo. Tengo mi nevera, un gallinero, pastor. He ido al banco a decirle que no quiero perder mi casa, que es lo único que yo tengo para mis hijos. Después de que hablé tanto, pastor, después de que hablé, el jefe de crédito me ha mirado a los ojos y me ha dicho: mujer, ¿por qué te afliges tanto? Es que tengo deudas. Mujer, este año el banco tuvo muchísimas ganancias y hemos elegido a las 2 personas más endeudadas y tu deuda ha sido cancelada. No debes nada.
No debes nada, mujer, porque ese es el Dios el cual nosotros predicamos. Ese es el Dios el cual tiene el control de todo en nuestra vida. Ese es el Dios el cual necesito que te levantes, mi siervo. Necesito que te levantes, pastor, ahí donde tú estás, evangelista. Necesito que vuelvas al avivamiento. Por eso este programa se llama La Ruta del Avivamiento. Es la palabra que viene con poder. Es la palabra que viene como una espada de dos filos a traspasar tu corazón, a quebrantar tu alma, tu espíritu. Porque eso es la palabra de Dios, la cual cambia, liberta, transforma. Es la palabra de Dios, la que fue dada para los hijos del reino. Santo sea su nombre, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Dios del cielo. Bendito sea el Dios del cielo. Cuando entendemos el proceso, cuando entendemos el desierto. Pero el desierto es para que te puedas presentar como un obrero aprobado delante de los ojos de Dios. Como un obrero aprobado delante de los ojos de Dios. Y que traza bien la palabra. Que traza bien la palabra. Es que ahí es donde se da la fe, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es que esta palabra tiene poder, esta palabra es viva y eficaz, esta palabra es la que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Santo sea su nombre. Alabanza al Dios del cielo, alabanza a nuestro Dios, que va a traer el mayor avivamiento en Ecuador, que traerá el mayor avivamiento, donde tú, querido hermano, te podré ver aquí en esta radio testificando del poder de Dios. Pastor, pues la palabra ha sido para tu vida, la palabra ha sido para que te levantes, que vuelvas al rudimiento, que vuelvas a la palabra. Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Juan 14:15, el que me ama, guarda mis palabras. Pues somos nosotros que hemos sido diseñados a escuchar esta palabra. Pues la palabra vino para la iglesia, para los hijos del reino. Es la palabra la que nos cambia. Es la palabra la que nos restaura. Lo que el mundo dice que no tiene validez, pues Dios le da la validez de lo cual eres. Pues tu identidad es, escúchame, ¿cuál es tu identidad? Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso Jesús decía: ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no somos del mundo. Es que no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos, que estamos plantados en esta tierra como embajadores de Cristo, dice, como un representante del reino de los cielos. Que somos portador de la palabra de la reconciliación. La iglesia es la portadora de la palabra de la reconciliación. Por eso esta palabra cala en tu corazón. Por eso esta palabra alimenta tu alma. Esta palabra te restaura, te levanta. Por el poder de Dios. Es la palabra la que nos cambia, la que nos liberta, la que nos transforma. Bendito sea el Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Rey, que te levanta, que te restaura. Bendito sea el Dios Santo, el cual ha hecho el llamado a tu vida, el cual dice la Escritura, que una vez puesta la mano en el arado, no puedes regresar atrás. No puedes. No puedes. Tú, evangelista, no puedes. Tú, pastor, no puedes regresar atrás. No puedes. Jeremías quiso regresar atrás y dijo: Jeremías, no obstante, había dentro de mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos, que traté de sufrirlo, pero no pude. Es que tú no puedes. Es el Espíritu Santo que está en ti. Es el Espíritu Santo el cual te quebranta el alma. Es el Espíritu Santo el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu.
El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y fuimos diseñados para hacer buenas obras. Fuimos plantados para hacer buenas obras. Jesús por eso declaraba y decía, Mateo capítulo 5, verso 45. Jesús decía, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Es que íbamos a estar rodeados. La buena semilla con la cizaña, dijo Jesús. Que íbamos a estar mezclados la buena semilla y la cizaña. Los hijos de Dios son la buena semilla. Los hijos del reino son los que escuchan la voz de Dios para que se cumpla Juan 8:47. Que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Es que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios va a oír la voz de Dios. El que es de Dios está diseñado. El que es de la verdad. Jesús le dijo a Poncio Pilato, todo el que es de la verdad me oye. Y Poncio Pilato no entendió qué es lo que le dijo Jesús. Pues todo el que es de la verdad, todo el que tiene el espíritu de verdad, dice Juan capítulo 14, verso 17. El espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede ver ni le conoce, pero mora en vosotros y estará en vosotros, que es el Espíritu Santo que hoy está en nosotros, en los hijos del reino. Que es hoy el Espíritu Santo que hemos sido sellados con unas arras, tenemos unas arras, unas garantías de que somos propiedad de Él. Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. Gloria a Dios, acompáñeme la escritura para que copie el texto bíblico y lo medite en la escritura y sepa que usted es propiedad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es que ahí hemos sido sellados. Es que ahí tienes tu identidad como ciudadano del reino de los cielos. Lo confirma la escritura, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 5. Dice la escritura, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Lo confirma Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 14. Gloria a Dios. Por favor, copie las citas bíblicas. Copie las citas bíblicas. Bendito sea el Dios del cielo. Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Mire lo que dice la escritura. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Santo sea su nombre. Propiedad de Dios es la iglesia. Tú, querido amigo, estás añadido al cuerpo de Cristo. Es añadido propiedad de Él. Efesios capítulo 2, verso 10. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras. Fuiste diseñado para dar buenas obras. Diseñado para dar buenas obras. Por eso el proceso es momentáneo. El proceso, la prueba, el desánimo es momentáneo. La aflicción es parte del proceso, estar afligido. Nuestro mismo Salvador estuvo afligido. Él dice, Padre, mi alma está afligida hasta la muerte. Si es posible, Señor, pase de mí esta copa. El mismo Jesús
cuando sentía el estrago de la prueba de dar su vida con esa ofrenda agradable, él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y Dios dijo: no es posible, porque venía a morir por ti, vino a morir por mí, vino por nosotros, iglesia. Ese fue el precio que se pagó en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, verso 14, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esos somos los hijos del reino. Los hijos del reino que al escuchar la voz de Dios nos volvemos a levantar. Bendito sea su nombre. Le damos la honra y la gloria a Dios en esta preciosa tarde. Que la palabra de Dios corra y haya sido glorificada y calada en el corazón de los siervos, de los evangelistas, de los pastores. Que el Señor restaure y levante tu ministerio. Dios les bendiga en gran manera. Pues le amamos y le saludamos con la paz del Señor. Para nosotros fue una bendición compartir la tierna y dulce palabra del Señor.